Bueno, continuamos acá. Entonces, Adriana, la explicación a, a Felipe, la explicación a Felipe. Jesús no pierde su dignidad porque en la cruz él grita, Eloi, Eloi, lema sabactami. Ajá, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso sería muy bonito también de considerar como la naturaleza, yo creo que les conté, les dije eso, inclusive les hice el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo entrando en el templo y él como hombre, en su naturaleza humana, con alma humana, ¿no? Viendo el templo, encantado, porque como hombre la estaba conociendo. Pero como Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, pues, él fue el que inspiró el templo. Y se lo inspiró a Salomón, o sea, sí que conocía el templo. ¿Está bien? Él fue el creador de cada parte, de cada piedra que hacía parte del templo, etc. No, lo que le dije a Adriana, lo que le dije a Felipe fue lo siguiente, que de tal manera la estupidez del mundo posmoderno puede llegar al colmo que las personas hoy en día creen en cualquier cosa, en lo que sea. Si tuvieron la bajeza de aferrarse a un becerro de oro en la época de Moisés, que era un hombre tan grandioso, presencia grandiosa, predicación grandiosa, un ejemplo grandioso, etc. Fue un momento, es que se descuidó así. Miren la inclinación politeísta tan grave del pueblo de Israel. Inclusive cuando nuestro Señor cuando Dios Padre, pues digamos la Santísima Trinidad los va inspirando al respecto de cómo construir el arca de la alianza y tal, les dice, al aquilón coloquen los querubines, porque había unas imágenes de querubines. Por ahí algunas denominaciones cristianas dicen que ustedes adoran imágenes, en la Biblia no, en ningún momento Dios dice hagan imágenes. Qué tan charro pues, pero ahí cuando le dice a Moisés cómo construir el arca de la alianza, le dice coloca unos querubines, pues le hizo hacer unas imágenes de ángeles, los ángeles alados que están como protegiendo el arca, etc. O sea, fue un descuido así de Moisés y empezaron a adorar un becerro de oro, o sea. No. Hay una pregunta que si en Jesús hay dos almas, no, hay solo un alma. No. No hay que confundir la persona divina con un alma. No, el alma es humana. Porque es que si no, no sería verdaderamente hombre. El hombre es cuerpo y alma. El alma hace parte de la naturaleza humana. Entonces, cuando nuestro Señor asume naturaleza humana, perdón, no quiere decir que solo asume carne, no, asume cuerpo y alma. ¿Está bien? Son cosas diferentes. Yo tengo el cuerpo, la naturaleza humana involucra cuerpo y alma, eso hay que tenerlo claro. Y naturaleza divina y persona divina. ¿Sí? Unión hipostática. ¿Dónde? Unión hipostática relativa. María. ¿Listo? Bueno, seguimos aquí. ¿Qué dice este texto? ¿Es de quién? A ver, dice Pedro en la segunda carta, capítulo primero, no es una fábula, sino algo cierto y probado por la palabra de Dios. En efecto, dice él allí, capítulo 16, en el capítulo 1, perdón, versículo 16, 18 dice, oído, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas ingeniosas, no, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Aunque es curioso aquí, pero Pedro es Pedro, yo no merezco desatarle las sandalias a Pedro. Pero esto quedó evidente para los apóstoles y los discípulos, quedó evidente después de la venida del Espíritu Santo. O sea, ellos no entendían. Por eso salieron corriendo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La única que se mantuvo fiel fue Nuestra Señora porque sabía ella, como reina de los mártires, reina de los profetas, sede de la sabiduría, sabía perfectamente qué iba a pasar y conocía los pormenores de la Escritura. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la sublime gloria le vino esta voz. ¿Se acuerdan cuando vino esa voz? Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. ¿Se acuerdan? El bautismo de nuestro Señor. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Oídle.
Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo estando con él en el monte santo. Bautismo de nuestro Señor, aparece la paloma y se confirma: este es mi Hijo bien amado en quien coloco todas mis complacencias. Y después viene un milagro asombroso en el cual él conforta a los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, para que perseveren y animen a sus hermanos. Y en la transfiguración, cuando él se revela de una manera más plena porque muestra su divinidad, como que deja de hacer ese milagro a la inversa, porque nuestro Señor hacía un milagro constante para que no quedara evidente que él era Dios. ¿Qué mérito iba a haber en aquellos que lo veían? Por eso los fariseos caían encima de nuestro Señor, porque había que tener fe, no era solamente ver los milagros. Entonces, cuando él se revela ya de una manera más plena en el alto del monte Tabor y que aparece Moisés y Elías, esta voz resuena de nuevo en los apóstoles: este es mi Hijo bien amado en quien me complazco. Increíble. ¿Es la confirmación de quién? Aquí está claro. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la sublime gloria del cielo vino esta voz, tata: este es mi Hijo bien amado. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. El mismo Jesucristo, oído, y esto es una novedad en el Evangelio, una confirmación de este Hijo, ¿no? De esta primogenitura de nuestro Señor. No es un hijo más, no, es el primogénito. El mismo Jesucristo en muchas ocasiones llama Padre suyo a Dios y se dice Hijo de Dios. Cuando le piden: vamos a orar, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos: Padre nuestro. Por lo cual los apóstoles y los santos padres pusieron entre los artículos de fe que Cristo es Hijo de Dios al decir: y en Jesucristo su Hijo. Esto es Hijo de Dios, Hijo, el Hijo del hombre. Pero hubo algunos herejes que creyeron, que no creyeron en esto, o que creyeron en esto de manera perversa, o sea, deformada. En efecto, Fotino dice que Cristo no es Hijo de Dios, sino tal como lo son los varones virtuosos que, por vivir honestamente y por cumplir con la voluntad de Dios, merecen ser llamados hijos de Dios por adopción. Miren la deformación. O sea, Jesús es tanto Hijo de Dios como somos nosotros. Si no estoy mal, alguien puede buscar por ahí. Fotino debe ser del siglo IV, debe ser del año 300, alguna cosa. Tanto como nosotros podemos llegar a ser justos, porque somos fieles a la gracia, pues somos hijos de Dios. De esa misma manera era Jesús. Para nada. Aquí no son hijos de Dios por adopción como nosotros, no, es hijo primogénito, porque tiene naturaleza plenamente divina. Y que de esta manera Cristo, que vivió honestamente e hizo la voluntad de Dios, mereció ser llamado Hijo de Dios. Y pretendió que Cristo no existió antes. Aquí me confirman, sí, año 300, Fotino. Mereció ser llamado Hijo de Dios y pretendió que Cristo no existió antes de la bienaventurada Virgen, sino que empezó a existir cuando fue concebido por ella. Absurdo, totalmente absurdo. Y así erró doblemente. Primero, por no decir que Cristo es verdadero Hijo de Dios según la naturaleza. Y en segundo lugar, al decir que Cristo empezó a existir en el tiempo en cuanto a todo su ser, mientras que nuestra fe afirma que Él es Hijo de Dios por naturaleza y que lo es ab eterno. Eternum, desde toda la eternidad. Ab eterno es desde toda la eternidad, claro. Vamos al Génesis y nos damos cuenta, inclusive Juan lo confirma en su prólogo. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Del versículo 1 al 14, nosotros le llamamos 1 al 18, le llamamos a eso prólogo de San Juan. En ese prólogo Juan deja clarísimo también cómo desde toda la eternidad, cuando Dios hizo todas las cosas, ahí estaba el Hijo. Siempre, el Espíritu se movía sobre las aguas, ahí estaba el Hijo. Y en todo esto tenemos testimonios expresos contra Fotino en la Sagrada Escritura. Ahora bien, de hecho en Juan capítulo 1 versículo 18 aquí está: el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Si estuvo en el momento de la creación, ¿cómo Él va a empezar a existir en el momento en que María lo concibe en su vientre? No, desde siempre. Y Juan en el capítulo 8 versículo 58 va a decir: antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, el mismo nuestro Señor lo proclama. Miren estas palabras tan fuertes, que seguro que estando un fariseo ahí, o decía esto es herejía, o no entiendo bien qué es lo que está diciendo acá. Antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, Abraham, esa figura
colocada en lo alto de un pedestal por los judíos, padre de la fe, y no solo por los judíos, nosotros también los cristianos lo consideramos nuestro padre en la fe, y los mismos musulmanes, porque es el padre en la fe de las tres grandes religiones monoteístas. Ahora bien, es claro que Abraham existió antes que la Santísima Virgen, por lo cual los santos padres agregaron en otro símbolo, recuerden, credo, símbolos, hay varios, contra lo primero, su único hijo. Entonces, como aparecían esas herejías ahí, el credo y la doctrina se va configurando de acuerdo al mal que se va manifestando. Entonces, que eran varios hijos, que no era el no, aquí es el único, su único hijo, nuestro Señor. Y contra lo segundo, se colocó también en esa versión del credo, y nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos quiere decir antes de que el tiempo existiera, porque recordemos que el tiempo es una criatura creada por Dios, y en ese tiempo estamos todos involucrados. Pero nuestro Señor Jesucristo existió desde todos los tiempos, ab eternum, tal como lo dice y lo confirma el Evangelio. Contra Fotino, digamos, para poner un ejemplo, hoy en día habría muchos también que caerían aquí en esta misma herejía de Fotino. 9 y 5. ¡Trin! Vamos a un break y nos vemos aquí en 5 minuticos. Entonces, en el Antiguo Testamento, un entendimiento claro así sobre la Santísima Trinidad, no, eso es un desarrollo posterior de la Iglesia. Miren que ahí entra, por eso es bonito todo el asunto relacionado con la Iglesia en cuanto a institución y también configurada, conformada por hombres. Vuelvo y tomo en consideración el asunto del cisma o de la herejía. O sea, estos son asuntos definidos dogmáticamente por la Iglesia. ¿Quién define esos dogmas? El Papa es el que sentencia esos dogmas. Ahora, ¿cómo llegar a ese conocimiento sobre la Santísima Trinidad? Vino toda una evolución de la teología, ¿no? O sea, explícitamente no está en el Antiguo Testamento, ¿sí? A ver, otra pregunta. Tengo una tarea para los que tengan, pero ya tarea en clase, oído, entonces 5 minutos, esto es para resolver en 5 minutos. Los que me encuentren diferentes textos en el Nuevo Testamento que hablen y dejen explícitamente claro la primogenitura o el hecho de la filiación divina de nuestro Señor Jesucristo. O sea, o que nuestro Señor Jesucristo se refiere a Dios como Padre, o que el Padre se refiere de alguna manera a nuestro Señor como Hijo, que explícito. A ver quién encuentra textos en el Nuevo Testamento que me dejen claro este particular de nuestro segundo artículo del credo. A ver. 5 minutos. Y me van poniendo una manito ahí en el chat y yo les voy dando la palabra. ¿Qué dice ahí, Felipe? IC, ¿qué es IC? No entiendo. IC. Ah, Lucas. A ver, lea Lucas 2.7. Léalo, Felipe. Compártelo ahí. Ah, el micrófono está malo. Bueno, vamos a leerlo aquí. Vamos a leerlo aquí. Lucas, Biblia, Vatican. Eso aparece rapidito. Vamos a leer Lucas, Evangelios sinópticos. Lucas 7, 2.7. Dice Lucas 2.7. Y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. No, pero aquí dices que es primogénito de María, no de Dios. No. Ese no me sirve. Ese no me sirve. A ver, Claudia me dice Romanos 8. ¿Puedes leerlo, Claudia, por favor? Yo voy a confirmar aquí que no me estén leyendo la Biblia ¿de qué? De Reina y Valera. Mucho cuidado porque a veces es la primera Biblia que le aparece a uno en internet. Y Reina Valera no es una señora o una reina que llamaba Valera. No. Reina y Valera son dos protestantes que editaron una versión de la Biblia. A ver, Claudia, te escuchamos. Romanos 8:9 dice, porque a los que hagan templos por la pura,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Claro, está clarísimo, ¿no? A ver, ¿qué versión de la Biblia tienes tú, Claudia? Espera, Jerusalén. Ah, esa es muy buena, sí. ¿Y la Biblia de estudio o no? La Biblia de estudio tiene más detalles, ¿sí? Sí, Pablo. Esta de Jerusalén es un estudio. Se la recomiendo. No quiero decir aquí, pues, objetivamente que sea la mejor, pero es muy buena, pues. Es muy buena. Totalmente recomendable. Entonces repito la frase que nos comparte Claudia. En efecto, a los que Dios, un momento cierro aquí porque está pasando un avión, un ovni, no sé qué es lo que pasa ahí. No me deja concentrar. Voy a leer entonces aquí. Yo cogí la página del Vaticano. La verdad, con todo respeto, no me parece la mejor. Prefiero la Biblia de Jerusalén. Porque también el lenguaje, no sé, un poco más poético en otros textos. Pero bueno, la esencia es la misma. En efecto, dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, 29. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si ven aquí la diferencia entre nuestra filiación divina y la filiación divina de nuestro Señor Jesucristo, porque es que ahí hay persona divina. O sea, la diferencia es infinita, ¿no? Estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo, a ser otros Cristos. Bueno, volaron aquí. A ver, un momentico que yo voy a escuchar aquí a más. Hugo, orden entre las ovejas, pues estamos descarriados. Eso, Hugo, no, ya entendí, Hugo, a qué se refiere. Omaris, Colosenses 1:15. A ver, te escucho, Omaris. Carta a los Espérame que estoy Colosenses. en hebreo. ¿La vas a leer en Estoy en hebreo? hebreo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, dale, léela. Espérame que me fui para hebreos. Ah, yo pensé que la Porque tenías en en versión hebreos, hebrea. Dije, no, pues léela en hebreo. en hebreos también hay otra. La Biblia de Jerusalén, en hebreos también hay otro súper. A ver, ¿Cuál leo? ¿Colosenses 1:15 o hebreos? Bueno, estoy en, en hebreos. Voy a leer hebreos en hebreos. 1:6. Sí. Dice que llegó hasta, ya más me perdí. Espérame. Yo lo tengo acá. Tengo acá No, lee Colosenses. hebreos, Tengo lee acá. hebreos. A ver, hebreos, dale a hebreos. No, léela tú, léela. Yo tengo Colosenses. Entonces lee Colosenses y yo leo hebreos que Listo. en breve. Dice entonces Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? A ver, arriba nos está hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, dice, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, principados, tronos, dominaciones, potestades, querubines, para que después vengan a decir, no, como aquel primer personaje hereje que vimos acá, que nuestro Señor había sido creado en el momento de la encarnación en el vientre de María. Peligroso eso. Porque como quien no entiende bien esto de la naturaleza humana, naturaleza divina, persona divina, que se los explique bien clarito, aquel que no entiende eso puede confundirse. Ay, pero si Jesús estuvo en el vientre de María, él fue creado ahí en ese vientre. No, la naturaleza humana, que es otra cosa. Listo, ¿y cómo dice el otro Hebreos texto? 1:6. Hebreos 1:6. En otro lugar, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adorándole todos los ángeles de Dios y de los ángeles dice, bueno, ya, ahí sigue otro. Sí, al introducir a su primogénito en el mundo. Muy bien. Colosenses También 1:18 en ya está. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, 1 y Hebreos 1:5 también. Tengo por acá, es el que ya leíste, sí. Adriana, Corintios 15:20. Te escuchamos, Adriana. Los demás van apagando los micrófonos.
Sí, no se Hay escucha. mucha interpretación. A ver, de nuevo intenta, Adriana, ahí. Mm, Pero mm. lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Perfecto, ahí tenemos Corintios 15:20. Pablo, Apocalipsis, ¿cómo dice? Hola, ¿se oye Hola. bien? Perfecto, dale, sí. A ver si puedo leer aquí. Es Apocalipsis 1:5. Ujú. Eso está aquí. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Perfecto. Perfecto, ¿Aló? excelente, gracias. Y por Listo. aquí, Gladys, el 1:18, bueno, de hecho lo leímos aquí en la Suma Teológica, en el texto de Santo Tomás. Colosenses 1:15 ya también. Mm, muy bien. Perfecto, bien, bien hecho. ¿Sí ven? Es interesante porque cuando uno ya... ¿Quién tiene por ahí algo para decir? Yo, Sí, te escuchamos, Adriana, ¿sí? hola. Sí. ¿Qué apenas hablo de ¿Perdón? No, no se entiende. Hola. Ahora sí. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, es que yo te había preguntado que si cuando nosotros recibimos a Jesús en Eucaristía participamos de alguna manera de su divinidad. Claro, claro que sí. Y eso viene al caso, ya voy a explicar de una manera más amplia eso. A ver, cuando yo comulgo, yo me convierto en sagrario y en un sagrario vivo. Allá hay una semejanza muy especial y muy bonita con el hecho de la gestación que se da de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo santísimo, sacratísimo, en el vientre de Nuestra Señora. Y de alguna manera también ahí nos divinizamos, ¿no? Porque el alimento, ¿no? El alimento se integra al cuerpo y no se mantiene aislado del alma. O sea, ese cuerpo de nuestro Señor alimenta tanto física como espiritualmente a quien comulga. De tal manera que podríamos decir, guardadas las debidas proporciones, lo que sucede con el sacramento del bautismo, donde nos divinizamos con D minúscula, pues aquí estamos degustando un alimento divino que de alguna manera a nosotros nos hace connaturales con esa divinidad. Leímos un texto ahora aquí que estábamos llamados a ser otros Cristos. ¿Cómo yo llegar a ser otro Cristo? Guardadas las debidas proporciones, ¿no? Aquí no quiere decir que nosotros todos vamos a ser dioses, pero sí nos divinizamos de alguna manera, porque si nos alimentamos de la carne de Él, obviamente vamos a participar de todo lo que Él tiene como fuente. Pero participamos, no quiere decir que igualamos. Entonces, sí participamos de esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el momento de comulgar. Y por eso es que la comunión nos transforma y nos cristiforma, más bien, nos hace más semejantes a Cristo. Y eso sucede también con la confesión, porque la confesión no es solamente para el perdón de los pecados. La confesión también fortalece el alma. De tal manera que la materia mínima e indispensable o necesaria para la confesión son inclusive los pecados ya confesados. Eso es muy interesante. Porque no quiere decir que porque yo tengo el hueso roto, aquí sería un médico que no solamente me atiende porque tengo el hueso roto, no, es porque sabe que yo ya me lo rompí en algún momento y necesito fortalecer ese hueso. Entonces cuando voy donde él, me pone un bálsamo y me fortalece ese hueso. Hasta allá llega la confesión. Un ejemplo de eso, cuando yo me confieso en un retiro espiritual y yo ya había confesado que me robé 20 bancos, pero en ese retiro espiritual de tal manera yo contemplé la grandeza de Dios y me aterré con mi pecado que yo digo, no, yo tengo que hacer una confesión. ¿Qué es una confesión general?
muchas veces es confesar no solamente lo que olvidé de mi vida pasada y que tal vez no confesé, sino también lo ya confesado. Yo puedo volverlo a confesar. Y ahí es que ese hueso, ese lado del alma débil, se fortalece. Eso es muy bonito. Entonces también hay algo de divinizarse en ese sacramento. Miren qué bonito. Porque la gracia, que es esa participación en la vida de Dios, me viene a mí a través de los sacramentos. Y se me viene a mí a través de los sacramentos. Y me viene por el bautismo. ¿Qué decir de aquel alimento que es divino propiamente? O sea, en el bautismo yo no me tomo el agua para bautizarme, no, me colocan el agua en la cabeza. O hay una ablución en el agua también. Me pueden eh, bañar completamente en el agua. Pues yo no me tomo el agua para bautizarme. En cambio aquí sí estoy comiendo el sacramento. ¿Está bien? Eso es muy interesante. ¿Entendido, Adriana? Listo. Bueno, ¿qué? Sí, tiene razón el apunte que hacen aquí, lo que ya les he dicho en varias oportunidades, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Porque tenemos nosotros aquí nuestro texto que avanzamos hoy, ¿no? Aquí viene Sabelio, Sabelio, por Dios. Sabelio, hereje también del siglo III. San Basilio Magno lo combatió fuertemente en el siglo IV. En el fondo, ¿qué decía Sabelio? Que nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre y Dios Hijo terminaban siendo una máscara que se ponía el Espíritu Santo. O sea, una cosa así, mire, de herejías han aparecido las mayores barbaridades que ustedes puedan imaginarse. Pero es interesante que de todas estas barbaridades la iglesia queda así. Saca verdades maravillosas a partir de la Sagrada Escritura, como que se forza la madre por los hijos para buscar la verdad, acusando el error, mostrar e iluminar a su pueblo con la verdad. Eso es muy bonito. Y aquí aparece este Sabelio que dice otra barbaridad aquí en el siglo III. Cristo fue anterior a la bienaventurada Virgen, pero también dijo que no es una la persona del Padre y otra la del Hijo, sino que el mismo Padre se encarnó, por lo cual una misma la persona del Padre y la del Hijo. Entonces ahí no hay distinción. Ahí aparece entonces el concilio de Nicea, aparece posteriormente el concilio de Éfeso, ¿no? Empieza a definirse la humanidad y la divinidad de nuestro Señor, las personas de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Dice Juan en el capítulo 8, no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Hay una distinción clarísima de nuestro Señor. No estoy yo solo, pero soy yo. Es una identidad, es una persona que se identifica y se distingue del otro. ¿Está claro ahí? Pues más claro. Juan 8:16. Y es claro que nadie se envía a sí mismo. En esto pues yerra Sabelio. Por lo cual se añade en el símbolo de los padres otra versión del credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma, ¿no? Es muy interesante. La consubstancialidad de las tres personas. Tienen la misma sustancia, pero son personas diferentes. Son Dios, por eso son consubstanciales, porque participan de la divinidad, la misma divinidad, es Dios, pero son personas diferentes. O sea, debemos creer en Dios Hijo, procedente de Dios Padre, en el Hijo que es luz, que procede del Padre, que es luz, pero no es la misma. Son personas diferentes. Ay, Camilo, por favor, explíqueme ese misterio de la... Ustedes tienen el texto ahí, yo no se los puse acá. Claro que ya vamos a terminar. Explíquenos, por favor, Camilo, ese misterio de la Santísima Trinidad. No, imposible. Podemos leer aquí muchísimas cosas, pero el misterio no lo podemos explicar porque es un misterio. El misterio de la Santísima Trinidad lo vamos a comprender más claramente, no digo que totalmente, pero más claramente va a quedar evidente en el momento de la visión beatífica. ¿Está bien? Lina recuerda aquí un texto muy bonito. El que me ve a mí, ve al Padre. Claro, porque a las tantas interpelan a nuestro Señor. Señor, muéstranos el Padre. Nuestro Señor, claro que no hizo ese gesto que yo hice, que es brusco ya de por sí. Nuestro Señor era elegante, era distinguido, equilibrado en sus gestos, en el tono de voz. Todo supremamente Dios. Naturaleza humana perfecta asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad. A la hora
Hijo mío, pero si quien me ve a mí ve al Padre. Ya con los ojos le decía más de lo que le estaba diciendo con las palabras. Evidente, quien ve a mí ve al Padre. Ahí está, la unidad, la consubstancialidad del Padre y del Hijo. El que me ama guarda mis mandamientos y vendremos a él. Es así, está clarísimo también ahí la acción de la Santísima Trinidad. Ahí empiezan ya entonces a darse las primeras luces al respecto de la Santísima Trinidad. Después aparece aquí la herejía de Arrio, les queda como tarea también para que se vayan por allá al siglo IV, para que vean qué fue el arrianismo y cuál, tarea para la próxima clase. Leer sobre Arrio, arrianismo y cuál es el concilio, ¿no? Que refuta, no lo van a colocar ahora en el chat, no, juiciosos, obedientes, sin caos. Hagamos caso de lo que don Hugo nos llamó ahora la atención aquí, estamos muy desordenados. Vamos a ver quién es Arrio, qué es el arrianismo, cuál fue el concilio que refutó a Arrio y cuál fue el mayor contradictor, o sea, en el buen sentido, defensor de la doctrina de Arrio. Eso queda como tarea. ¿Listo? Y quedamos por acá, avanzamos. Aquí hay muchísimas cosas. Voy a tratar de resumir al máximo para el próximo. Miren todo lo que nos queda, por Dios santo y bendito. Nos quedan como 10 páginas y vamos a pasar a fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. 9:32. Y terminamos aquí, a no ser que tengan alguna pregunta sobre el tema tratado. Para que sepan, quedamos en la página. Recuerden que este es el texto de El Credo explicado por Santo Tomás de Aquino. Es nuestro insumo número 4. Quedamos en el artículo 34, página 24. ¿Listo? Si alguien más tiene por ahí una pregunta, este es el momento. No, parece que no. Camilo. Sí, Hugo. Sí, Camilo. Vamos. ¿Puede uno decir sin temor a ser hereje, como se habla comúnmente en forma coloquial, la personalidad de Cristo es tan extraordinaria que hizo tal y tal cosa? Ya uno está hablando de persona como humana que no existe en él. ¿Qué se debía hacer para no caer como en esa herejía? Entonces, Pues, a ver, quien no tenga un conocimiento profundo y como es un lenguaje colosal, pues yo puedo decir, miren, esto podría ser considerado herejía también de alguna manera, pues. No, es que Jesús fue un hombre fabuloso, es una verdad a medias, porque Jesús es hombre y Dios verdadero, entonces como que me comí la mitad de la afirmación completa. Podría, pero en un lenguaje colosal, no. Apareció un hombre como ninguno en la historia, que dividió la historia en dos. Pues yo tengo que empezar a dar toda la explicación sobre la divinidad, la persona, la consubstancialidad de las tres. No, colosalmente eso es enteramente válido. Y yo puedo decir, nuestro Señor tiene, ¿no? Siempre presente porque Él es, ¿no? Fue, es y será. Nuestro Señor tiene una personalidad tan arrolladora que se llevó por delante de sí a grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia y los hizo olvidarse de sus intereses personales. ¿Qué hombre es capaz de hacer eso? De hacer que grandes hombres y mujeres abandonen su futuro, su fortuna, su prestigio, sus vanidades para entregarse una vida ascética, sacrificada, llena de penitencias, de dolor, de miserias, de una personalidad arrasadora. Claro, ¿la personalidad de qué? De la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, coloquialmente, digamos que uno, ya cuando está en un ambiente más teológico o académico, tiene que cuidarse de todo lo que dice, porque puede ser usado en su contra. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien, Hugo? Listo. Ok. Entonces, los que quieran... muy bien, perfecto, gracias. Los que quieran, activen sus cámaras. Vamos a rezar todos juntos, ordenaditos, como siempre hemos brillado en estas clases, por el orden, la atención, la puntualidad, etc. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, vamos a invocar de manera especial. Hoy hablamos por ahí de San Basilio Magno, que fue uno de los grandes defensores de la doctrina.
Recordamos a San Agustín, vamos a pedirle a todos ellos junto con Nuestra Señora que nos dé la gracia de fortalecer cada día más nuestra fe a través de estos conocimientos que estamos adquiriendo en este curso. Y unidos vamos a decirle a Nuestra Señora: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Agustín, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias por haber estado aquí tan pacientes. Hasta mañana, muchas gracias. Chao. Dios lo bendiga. Lo mismo, que estén bien. Gracias. No se olviden la tarea, ojo pues con la tarea, ojo con la tarea. Arrio, arrianismo, concilios y el gran contradictor. Chao.